Mi esposa borró por completo mi disco duro con 2 años de trabajo de YouTube para hacerme llorar después de que nuestro perro falleció porque pensó que yo no era lo suficientemente emocional, así que inmediatamente decidí dejarla. Hola a todos. Estoy usando una cuenta alternativa por privacidad. Soy un hombre de 35 años. Llamémonos Alex. Mi esposa, Carmela, tiene 33. Hemos estado casados por 5 años y juntos por 8. Hasta hace poco, creía que teníamos una vida estable, aunque a veces tranquila. El tema central de esta historia, de manera indirecta, era nuestro perro Buddy. Buddy era un mestizo de labrador y lo tuve unos 14 años. Estaba conmigo antes de que Carmela y yo siquiera nos conociéramos. Era un perro mayor, tranquilo y una presencia constante en mi vida, y más tarde, en la nuestra. Carmela también llegó a amarlo, aunque de algún modo siempre fue mi perro. Fuera de mi vida profesional, tengo un pasatiempo importante, un canal de YouTube. No es algo que genere mucho dinero, al menos no todavía, pero es una pasión seria. Creo videoensayos detallados sobre la historia y preservación de videojuegos retro. Esto implica mucha investigación, escritura de guiones, captura de imágenes en hardware original, edición y grabación de voz. El disco duro que Carmela borró contenía unos 2 años completos de proyectos en curso, material archivado, metraje en bruto, videos editados y todos mis documentos de planificación. Parte estaba respaldada de forma esporádica, pero una gran cantidad de trabajo reciente e irreemplazable de los últimos meses, incluido un proyecto importante casi terminado, solo estaba en esa unidad principal. No soy alguien que exprese las emociones de manera muy externa o ruidosa, tiendo a procesar las cosas internamente. Esto es relevante. La salud de Buddy había ido deteriorándose durante gran parte de un año. Empezó por moverse más lento, luego la artritis se agravó. Hubo múltiples visitas al veterinario, medicamentos y dietas especiales. Yo me encargué de la mayoría de la logística de su cuidado, investigar tratamientos, manejar su horario de medicación y adaptar nuestro hogar para hacerlo más cómodo. Carmela estaba a menudo visiblemente afectada durante este periodo, con frecuencia lloraba al mirar a Buddy o después de las visitas al veterinario. Yo, por supuesto, estaba profundamente triste por su declive, pero mi enfoque era su comodidad y el manejo de su dolor. Hace unas 3 semanas, después de una noche particularmente difícil para Buddy, el veterinario confirmó lo que ambos sabíamos que se acercaba. Su calidad de vida estaba gravemente comprometida y había poco más que pudiéramos hacer para aliviar su sufrimiento. Tomamos la decisión conjunta de practicarle la eutanasia. Programé la cita para la tarde siguiente. Carmela estaba muy conmocionada, llorando intermitentemente hasta llegar. Me centré en hacer que el último día de Buddy fuese lo más cómodo posible, dándole sus golosinas favoritas y pasando tiempo tranquilo con él. En la clínica veterinaria, el personal fue compasivo. Carmela sollozaba abiertamente durante el procedimiento. Yo estaba allí acariciando a Buddy y hablándole suavemente mientras se dormía. Sentí una profunda sensación de pérdida, una devastación silenciosa, pero no lloré ni me derrumbé. Permanecí sereno. Tras confirmarse la muerte de Buddy, organicé su cremación y que nos devolvieran sus cenizas. El viaje en coche de regreso fue tenso. Carmela seguía llorando, pero luego se volvió hacia mí y preguntó cómo podía simplemente sentarme sin derramar una lágrima. Dijo que era como si ni siquiera me afectara. Intenté explicar que sí me afectaba, y mucho, pero que procesaba el duelo de forma distinta, que mi tristeza no era un espectáculo público. Ella no pareció aceptar esto. Durante la semana siguiente, la atmósfera en casa se volvió cada vez más tensa. Carmela estaba distante, a veces lanzaba comentarios punzantes sobre mi aparente falta de sentimiento. Decía cosas como, a veces eres como una máquina, o, parece que nada puede tocarte. Reiteré que estaba de luto, pero que no era una actuación. Traté de darle espacio para su propio duelo, suponiendo que lo necesitaba. Me concentré en mi trabajo y en mis proyectos de YouTube, en parte como mecanismo de afrontamiento y en parte porque tenía metas que me había fijado. El incidente clave ocurrió el martes pasado, unos 10 días después de despedirnos de Buddy. Llegué a casa del trabajo y Carmela me esperaba en la sala con una expresión inusual, casi desafiante. Empezó diciendo que estaba muy preocupada por mí, que mi reacción ante la muerte de Buddy no era normal, que no era humano no llorar en esa situación. Dijo que sentía que ya no sabía quién era yo. Luego me contó que había hecho algo, señaló hacia mi oficina. Dijo que necesitaba verme sentir algo de verdad, desmoronarme y mostrar emoción. Entonces afirmó, de forma bastante llana, que había borrado mi disco duro principal de proyectos de YouTube. Esa unidad contenía, como mencioné, 2 años de trabajo meticuloso, cientos, si no miles, de horas. Dijo algo como, solo quería verte romperte. Necesitaba ver que podía sentir pérdida.
Es saludable que por fin muestres alguna emoción. Recuerdo quedarme mirándola. Entré en mi oficina, encendí la computadora y accedí a la unidad. Estaba completamente vacía, formateada. 2 años de trabajo, simplemente desaparecidos. El metraje en bruto de mi serie actual, las líneas de tiempo editadas, las notas de investigación, los guiones, los recursos, todo. Mi respaldo más reciente y completo era, para mi horror, de hace unos 4 meses, lo que significaba que los últimos 4 meses de trabajo intensivo, including un documental de 40 minutos casi terminado, estaban total y absolutamente perdidos. Mi reacción no fue la que ella parecía esperar. No lloré ni grité. Sentí una ola fría y nauseabunda. Fue una traición y una violación profundas. No era solo información, era mi tiempo, mi pasión, mi creación. Ella había destruido adrede algo tremendamente importante para mí, algo que sabía que lo era, para provocar una reacción específica ante lo que veía como mi carencia emocional. Me volví hacia ella. No recuerdo mis palabras exactas, pero le dije que sus acciones habían sido estúpidas y que no comprendía cómo podía hacer algo así. Empezó a mostrarse incierta, quizás dándose cuenta de que se había equivocado. Comenzó a decir algo sobre querer que estuviera bien, conectar con mis emociones. No seguí la discusión. Fui a nuestro dormitorio y metí en una maleta pequeña ropa y artículos esenciales. Carmela me siguió, cada vez más alterada. Decía que no se había dado cuenta, que estaba muy afectada por Buddy y por mí, y pensó que si yo podía llorar todo mejoraría. Sus excusas me parecieron vacías y egoístas. Le dije que no podía quedarme en la misma casa con ella. Salí, subí al coche y conduje hasta un hotel cercano. He estado allí desde entonces. A la mañana siguiente, miércoles, contacté a un abogado de divorcios y tuve una consulta inicial. Expliqué la situación. El abogado quedó, por decirlo suavemente, perplejo por los detalles. Inicié el proceso. Envié a Carmela un mensaje breve. Le informé que me había ido, que estaba a salvo, que había consultado representación legal y que, por el momento, cualquier comunicación debía hacerse a través de ellos. Hasta aquí llega el presente. Ha pasado poco más de una semana desde que me fui. Carmela ha estado bombardeando mi teléfono con llamadas y mensajes de texto, que en su mayoría he ignorado. También ha intentado contactarme a través de mi hermana y algunos amigos en común. Me han dicho que está deshecha y arrepentida. Ayer, mi hermana me entregó una carta manuscrita de Carmela. En ella, Carmela dice que ahora entiende la magnitud de lo que hizo. Escribe que sus actos surgieron de inseguridades profundas y una percepción distorsionada de mi duelo, o la falta del mismo, a sus ojos. Afirma que sintió que si yo no lloraba a Buddy de una manera que ella comprendiera, significaba que no lo amaba de verdad, o por extensión, que no la amaba a ella. Dice que destruir mi disco fue un intento desesperado y equivocado de forzar la conexión emocional que creía faltante, nacido de su propio miedo y dolor. Comenta que ya buscó ayuda y tuvo una primera sesión con una terapeuta. Suplica que pause el divorcio y vayamos a terapia de pareja. Hará lo que sea por recuperar mi confianza, aunque reconoce que quizás sea imposible. Sigo tambaleándome por la traición. La destrucción de mi trabajo es algo. La mentalidad detrás es otra. Herir deliberadamente a alguien para provocar una respuesta emocional deseada se siente manipulador y cruel a un nivel que me cuesta procesar. El abogado dice que, desde el punto de vista legal, este acto podría considerarse disipación de activos, aunque el valor de un proyecto de pasión es difícil de cuantificar, se trata más de la intención que de la violación en sí. Sin embargo, es mi esposa. Construimos una vida juntos durante 8 años. Antes de esto, jamás la habría imaginado capaz de un acto así. ¿Es posible que el duelo y la inseguridad lleven a alguien a hacer algo tan fuera de carácter? Su carta parece mostrar remordimiento genuino y ha buscado terapia por iniciativa propia. Así que mi pregunta es, ¿estoy completamente loco por considerar siquiera pausar el divorcio y probar la terapia de pareja, o es este acto tan atroz que terminar el matrimonio es la única respuesta racional? Necesito perspectiva externa. Actualización 1. Primero, quiero extender mi gratitud a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi publicación original y ofrecer sus perspectivas. Las opiniones fueron variadas, desde el divorcio inmediato e inequívoco hasta la consideración de la terapia, con muchas posturas intermedias. Sus aportes han sido valiosos mientras navego por todo esto. Necesito aclarar algunos puntos que surgieron con frecuencia en los comentarios, ya que mi publicación inicial fue escrita cuando aún estaba en estado de shock y quizá no cubrí todo adecuadamente. Sobre el canal y los datos perdidos. No era un pasatiempo casual. Aunque no era mi fuente principal de ingresos, tenía una audiencia pequeña pero dedicada, alrededor de 15,000 suscriptores, y empezaba a monetizar modestamente. Más importante aún,
Era una vía creativa significativa a la que dediqué incontables horas por pura pasión. El respaldo que tenía era de principios de julio. Entre julio y octubre trabajé de forma intensiva. Había completado la grabación principal y el montaje preliminar de una serie documental en 2 partes en la que llevaba más de un año, además de varios videos más cortos. Todo ese metraje único, los archivos del proyecto, los guiones actualizados y recursos específicos se perdieron. Un especialista en recuperación de datos revisó la unidad. Al ser un formateo estándar y sin daño físico, las probabilidades de rescatar algo significativo son prácticamente nulas. Sobre mis emociones. No carezco de sentimientos, los vivo con intensidad. Sin embargo, mi expresión de duelo, o de muchas emociones fuertes, suele ser silenciosa e interna. Cuando Buddy falleció, estaba destrozado. Fue mi compañero casi la mitad de mi vida. Mi forma de honrarlo fue asegurar que su partida fuera pacífica y recordarlo con cariño, no mediante exhibiciones públicas de dolor. Carmela me conoce desde hace 8 años. Mi naturaleza más estoica no es nueva, aunque quizá nunca la comprendió del todo, especialmente bajo la presión de su propio duelo. ¿Hubo señales de alarma previas? Sinceramente, no. Nada de esta magnitud, ni siquiera remotamente cercano. Discutíamos como cualquier pareja. A veces ella necesitaba seguridad o sentía celos, pero jamás saboteó algo mío ni actuó con crueldad calculada. Por eso el incidente fue tan impactante y desorientador. Tras publicar y leer muchas respuestas, reflexioné largo rato. La ira y la sensación de traición siguen muy presentes. Muchos comentarios validaron mi instinto inicial de continuar con el divorcio, subrayando la gravedad de la violación de confianza. Otros sugirieron que, si el arrepentimiento de Carmela era genuino y estaba comprometida con la terapia, quizá la consejería ofrecería una vía para entender lo sucedido, aunque no necesariamente para reconciliarse. Mi abogada ya había presentado la demanda de divorcio. A Carmela le notificaron poco después de mi primera publicación, lo que le dejó claro lo serio de la situación. Decidí que, antes de tomar la decisión irrevocable de finalizar el divorcio sin más diálogo, la vería en persona. Necesitaba escucharla sin filtros. Acepté reunirme con ella la semana pasada, dejando claro que no era un encuentro de reconciliación, sino una oportunidad para escuchar antes de definir mis próximos pasos respecto a la consejería que pedía. Cuando nos vimos, Carmela estaba visiblemente angustiada. No intentó excusarse, reiteró lo de su carta, que su dolor por Buddy, combinado con su interpretación de mi estoicismo como falta de amor o de cuidado, la llevó a actuar desde un lugar de miedo e inseguridad profundos. Dijo que sentía que me perdía, que yo era inaccesible emocionalmente y que, de forma retorcida, pensó que forzar una reacción fuerte, cualquiera, acortaría la distancia o demostraría que aún me importaba. Habló de sus primeras sesiones de terapia y de cómo empezaba a explorar esas inseguridades y sus mecanismos disfuncionales. Mostró tarjetas de próximas citas, lloró, pidió perdón reiteradas veces y suplicó una oportunidad para reparar el daño mediante consejería conjunta. Admitió que no podía deshacer la destrucción de mi trabajo y que fue algo atroz. La escuché en silencio por un buen rato y luego expuse mi posición. Le dije que la confianza, rota a tal grado, no se restablece fácilmente, si es que se restablece. Expliqué la profundidad de la violación, no solo de mi proyecto sino de mis límites personales y de su rol como pareja. Aun si intentábamos terapia, el proceso de divorcio quedaría solo en pausa. No volvería a la casa por ahora. Establecí mis condiciones para considerar la consejería. Continuar su terapia individual sin faltar. Elegir juntos un terapeuta de pareja especializado en confianza y comunicación. Yo tendría la última palabra si no coincidíamos. No habría expectativas de perdón inmediato ni de volver a la normalidad. Sería un camino largo y sin garantías. Necesitaría ver cambios consistentes y demostrables en su conducta y responsabilidad. Cualquier presión o prisa reactivaría el divorcio. Establecer límites claros sobre espacio personal, proyectos y expresión emocional. Aclaré que entro a esto con un escepticismo extremo y que mi disposición depende de su cumplimiento absoluto. También le dije que el proyecto de YouTube, por ahora, está muerto para mí. La sola idea de rehacerlo me agota, ligada como está a este evento. Carmela aceptó sin dudar cada condición. Pareció comprender la gravedad y lo frágil de la oportunidad. Me agradeció que considerara intentarlo. Así quedamos. Instruí a mi abogada que ponga el divorcio en pausa mientras probamos la terapia. Estamos revisando una lista de posibles terapeutas. Siento que elijo el camino menos terrible entre dos opciones muy difíciles. Parte de mí cree que es un error monumental. Otra parte piensa que debo al menos explorar si existe algo rescatable, dados nuestros 8 años juntos y su búsqueda inmediata de ayuda y remordimiento expreso. No sé si hago lo correcto. Actualización 2. Han pasado aproximadamente 6 meses desde mi última actualización.
lo que llamo internamente el D-Day. Consideré apropiado informar cómo van las cosas, ya que muchos dedicaron tiempo y pensamientos a mis publicaciones. Mucho ha pasado y, a la vez, parece que apenas empezamos un camino muy largo. Como mencioné, Carmela y yo acordamos probar la consejería matrimonial y ella debía continuar su terapia individual. Ambas cosas se han mantenido constantes. Encontramos un consejero especializado en trauma relacional y quiebre de comunicación. Las sesiones, conjuntas y a veces individuales según recomendación, han sido increíblemente difíciles, dolorosas, crudas e incómodas. La terapia individual de Carmela ha sido clave, según el consejero y lo que ella comparte, con mi permiso, en sesiones conjuntas. Ha explorado inseguridades arraigadas que preceden nuestra relación, derivadas de su crianza y de patrones previos, miedo al abandono y tendencia a catastrofizar cualquier distancia emocional. El acto de destruir mi proyecto lo entiende ahora como un comportamiento de protesta disfuncional y destructivo, un intento de forzar conexión y consuelo cuando se sintió abrumadoramente insegura y no vista, especialmente en su duelo por Buddy y su interpretación errónea de mi proceso. Es una explicación, no una excusa, distinción que nuestro consejero subraya. Por mi parte, la terapia me ha obligado a examinar mi estilo de comunicación. Aunque mantengo que mi forma interna de duelo es válida, he aprendido cómo mi estoicismo y reserva pueden percibirse por una pareja con inseguridades preexistentes. No soy responsable de sus actos, pero comprender la dinámica de ambas partes es parte del proceso. Trabajamos en comunicarnos necesidades y emociones de forma más saludable. Acciones concretas y cambios. Carmela no ha faltado a ninguna sesión, individual o conjunta. Participa activamente, incluso cuando confronta el impacto de su conducta. Con ayuda del consejero, me escribió otra carta, no de disculpas sino de rendición de cuentas, detallando el daño específico, violación de la confianza, desprecio por mi pasión y trabajo, manipulación emocional y el miedo que sembró en mí. Fue difícil de escribir y de leer, pero más tangible que simples palabras. Sobre el proyecto de YouTube. No he podido rehacerlo. Rescaté algunos archivos antiguos de tarjetas SD y una copia en la nube que olvidé, pero no es lo mismo. Arreglo de vivienda. Los primeros 3 meses viví en un departamento temporal. Tras mucha discusión en y fuera de terapia, y al ver un esfuerzo consistente de Carmela, accedí a un cambio. Hace 3 meses volví a la casa, pero al cuarto de invitados. El divorcio sigue oficialmente en pausa. Mi abogada lo sabe. No se habla de retirar la demanda por ahora. Si llega a ese paso, está muy lejano. Probablemente esta sea mi última actualización en un futuro próximo, o quizá para siempre. Lo que resta es largo y privado. Gracias a todos los que escucharon y comentaron. Explicar esto en el SOC inicial fue de ayuda. Actualización 3. Hola de nuevo, Reddit. Ha pasado un tiempo considerable, 1 año y 4 meses, desde mi última actualización. Entonces, Carmela y yo vivíamos como compañeros de casa mientras intentábamos terapia tras la devastadora eliminación de mi disco. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría o incluso si debía hacerlo. Muchos aconsejaron y sé que la situación parecía desoladora. Consideré importante ofrecer un capítulo final, dado el interés de tantos. El último año y medio ha sido el periodo más difícil de nuestras vidas, individualmente y como pareja. Nos comprometimos de lleno con la terapia. Carmela continuó su tratamiento intensivo. Hubo incontables horas de conversaciones dolorosas, reflexión dura y momentos donde la brecha parecía insalvable. Tras unos 6 meses viviendo separados dentro de la misma casa y con avances consistentes, empezamos a pasar más tiempo de calidad juntos. Primero comidas compartidas, luego noches hablando, de verdad, como no hacíamos en años. La puerta del cuarto de invitados terminó permaneciendo abierta la mayoría del tiempo. La reconstrucción de la intimidad emocional abrió lentamente la puerta a la intimidad física. Hace unos 8 meses regresé al dormitorio principal. El proceso de divorcio se retiró oficialmente hace 6 meses, tras una larga conversación con nuestra terapeuta y luego entre nosotros. Ambos sentimos que estábamos construyendo algo nuevo y más fuerte. Mi abogado se sorprendió un poco, pero me apoyó al presentar la solicitud de desistimiento. ¿Y el proyecto de YouTube? Durante mucho tiempo no pude ni pensarlo. Sin embargo, hace 6 meses Carmela hizo algo inesperado. Encontró un cuaderno viejo con mis primeras notas del documental perdido. No intentó reescribirlo, simplemente escaneó las páginas y las organizó, junto con imágenes de dominio público y enlaces de investigación, en una nueva carpeta en un disco externo. Me lo entregó no como presión para reiniciar, sino como gesto. Sabía que no podía devolver lo perdido, pero quería apoyar mi pasión, de forma saludable, si algún día me sentía listo. Nuestra vida ahora es feliz. Tardé en atreverme a usar esa palabra, pero es cierta.
Nos comunicamos más abierta y honestamente que nunca. La confianza, que pensé irreparable, se ha reconstruido pieza por pieza. Quise compartir este desenlace porque muchos fueron sinceros en sus consejos y sentí responsabilidad de cerrar el círculo. Para quienes dijeron que tal traición era insuperable, comprendo totalmente su perspectiva. Yo mismo lo creí durante mucho tiempo. Pero para nosotros, con terapia intensiva, remordimiento genuino, voluntad de cambio por parte de Carmela y disposición mía a ver más allá del acto hacia la persona que amé, encontramos un camino de regreso. Esta es mi actualización final. Avanzamos juntos y felices. Gracias, Reddit, por ser mi tabla de resonancia en el momento más oscuro. Les deseo lo mejor. Fin.